Ecuador vive una crisis social y económica que agudizó ciertos problemas como la desigualdad, la desnutrición infantil y la inseguridad alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos está trabajando en nuestros países para implementar programas y proyectos que ayuden al sector público y también al sector privado. Para conversar sobre este tema, contamos con la presencia del director y representante de este programa en Ecuador. Bienvenidos. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview. Hola a todos, bienvenidos a una edición más del podcast de Forbes Ecuador. En esta ocasión quiero dar la bienvenida a Mateo Perroni, quien es director país y representante del Programa Mundial de Alimentos aquí en Ecuador. Bienvenido, Mateo. Muchísimas gracias por este espacio. Para nosotros es súper grato poder hablar sobre estos temas que son tan importantes. Y sobre todo que toda la gente debería conocer. Yo quiero comenzar con eso. ¿Cuáles son esas cifras más representativas que están marcando este 2024 aquí en Ecuador con respecto a temas de alimentos? Sí, aquí en Ecuador tenemos o estamos trabajando sobre todo sobre la inseguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir? Miramos de encontrar las personas que no se alimenten de manera suficiente tanto en cantidad y en calidad. Si miramos a las cifras que tenemos, aquí en Ecuador hay 2.5 millones de personas que están en inseguridad alimentaria. Quiere decir que no comen lo suficiente, no comen de calidad. Hay personas que se acuestan y no han comido. Hay niños que se van a la escuela y no han tenido el desayuno o no van a tener el almuerzo y la única comida que tienen va a ser la de la tarde, de la noche, antes de ir a dormir. ¿Esta inseguridad alimentaria aplica solo a las personas, por ejemplo, que tienen acceso a alimentación pero no adecuada? Sí, aplica a ellos. Claramente el perfil son personas que están en pobreza extrema. ¿Y qué podemos hacer en Ecuador? Obviamente estas cifras son alarmantes teniendo en cuenta que el 40% de la población, por ejemplo, rural, vive bajo los índices de pobreza en Ecuador. ¿Cómo atacar este problema cuando pues, son cifras altas? Sí, hay varias maneras. Creo que la primera, por lo que es la calidad, es darle una educación sobre qué comer. Parece tan sencillo, pero hemos visto que muchos de los problemas de inseguridad debido a la calidad de comida es debido a una ignorancia sobre lo que se tiene que comer para tener una vida sana y saludable. Y el otro son con actividades como la que estamos haciendo, por ejemplo, en alimentación escolar, dándole una comida sana y saludable a los niños en edad escolar. O, por ejemplo, con las personas en movilidad humana, a los cuales les damos un bono con los cuales ellos pueden comprar una comida y alimentarse de manera adecuada. Todo comienza desde la educación, entonces. Sí, sí. Y también, no sé si puede ser un tema cultural, ¿no? Pensando, por ejemplo, en ciertos sectores de la sociedad que están acostumbrados a comer cierta comida que tal vez ahora a través de investigaciones nos hemos dado cuenta que tal vez no son tan saludables. Sí, es mucho cultural porque Ecuador es un productor de alimentos y de alimentos sanos, además. Entonces hay un problema cultural y de hecho nosotros tenemos varias actividades en todo el país de educación a la nutrición. Y es un trabajo que siempre, o es una componente que siempre ponemos en nuestros programas que sean de movilidad humana, de cambio climático, de alimentación escolar, siempre hay una componente de nutrición. Y este tema de la inseguridad alimentaria no solo ataca a pequeños, ataca a grandes, ataca a cualquier edad. Ataca a todo el mundo. Hemos hecho un estudio hace unos cuantos años donde hemos visto que el coste de la malnutrición, que quiere decir tanto de la falta de nutrimento, pero también de obesidad, tiene un impacto sobre su PIB del 4.3%. Entonces es un problema que no es solo de las personas que no tienen recursos, sino también de las personas con muchos recursos. Que no saben cómo alimentarse. No saben cómo alimentarse. Y comen comida chatarra o, no sé, bebidas gaseosas, pero a litros. Y esto tiene un problema sobre la salud. Y a la final se repercute en temas económicos, ¿no? Claramente, porque si usted piensa que, le doy un ejemplo,
Cuando nosotros empezamos el programa de alimentación escolar en edad escolar, por cada dólar invertido hay un retorno por el Estado de $9, que es un retorno debido también a un ahorro, por ejemplo, en el sistema de salud. Porque si yo le doy una comida saludable a un niño, el niño aprende, cuando crece va a contribuir a la economía, no va a necesitar atención médica, o por lo menos no tanto como si no comía de manera saludable. Y todo esto tiene un total al final de $9 de retorno. Es una cifra como... Es un retorno importante, ¿no? Muy Que todos los importante. estados deberían considerar. Y sobre todo yo quisiera preguntar, y tal vez centrarnos un poquito en los más pequeños, teniendo en cuenta que Ecuador creo tiene la cuarta tasa más alta de desnutrición infantil crónica en América Latina y el Caribe. Sí, han bajado. Habéis ganado en el sentido que esta tasa ha bajado en los últimos años y esto es algo muy positivo, pero sigue siendo bastante alta. Eso iba a decir, la tasa se mantiene y yo recuerdo que este problema ya viene años. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos reducir estas cifras de una manera más acelerada? ¿En qué estamos fallando? Hay varias componentes. La DCI es una multifactorial, no es solo de comida, es de agua potable, es de asistencia médica, seguimiento del embarazo materno. Insomma, hay varios factores. Claramente necesita también una voluntad política muy fuerte. La habéis tenida en los últimos años, ha sido algo muy positivo y esto ha hecho que se ha bajado esta tasa de DCI. Pero si miramos los ejemplos de otros países, hay otros factores que es la economía, es el avance tecnológico, es la inversión en la infraestructura de agua, por ejemplo, y saneamiento. Cambio cultural de hábitos, ¿no? Y toma tiempo. No se puede cambiar de un día a otro. Es un esfuerzo de toda la sociedad, tanto del público como del privado. Y aquí en Ecuador creo que estáis en la buena vía, pero hay todavía mucho que hacer. Y sobre todo, no sé si podemos aprender de experiencias de otros países en la región, tal vez que han mejorado sus cifras. Bueno, sí, ustedes tienen Perú, que tenía una tasa bastante alta y la ha bajado bastante. Ahora Perú creo que está en una tasa bastante normal. Y esto es un ejemplo que tenéis justo al lado. Pero otro país, hay Senegal también, que ha hecho un avance muy fuerte en este sentido, y otros países alrededor del mundo. ¿En qué se traduce para las personas que nos están escuchando y tal vez pensarán como que, bueno, yo no tengo hijos, no tengo niños pequeños alrededor mío, no es algo que me llegue o que me vaya a afectar a mí, pero a la final nos afecta a toda la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa cuando estas cifras son tan altas? ¿Cómo repercute a la sociedad este tema? El país no se desarrolla de manera normal o de manera tan rápida, porque si un niño no puede desarrollar su cerebro, no puede contribuir al desarrollo del país. Es tan simple que esto. Hay que apostar entonces por los Claramente niños. que sí. Totalmente. Ustedes tienen una iniciativa que es Ecuador sin hambre. ¿En qué consiste esta iniciativa? ¿A qué se refiere Ecuador sin hambre? Es una iniciativa de varios proyectos que tenemos aquí en Ecuador. Como ya le mencioné, la alimentación escolar. Tenemos también un apoyo a las madres embarazadas, a niños menores de 2 años, a los cuales le estamos apoyando con bonos de alimentos para que se puedan alimentar, y claramente a las madres con cursos o talleres sobre cómo alimentarse y cómo alimentar a los niños cuando crecen. Es todo un movimiento que estamos intentando de crear también con el sector privado para que apoyen estas iniciativas. Tenemos una recolta de fondos para que estos fondos sean dedicados en estas actividades específicas. Y como nos decía anteriormente, Ecuador sin hambre no solo significa que tengan alimentos, sino que tengan una dieta balanceada, nutritiva. Absolutamente, que sepan cómo nutrirse. La cifra es igual. Justo estaba leyendo una de sus revistas y de su plan estratégico 2023-2027 y decía que solo el 50% de hogares pueden acceder a esta dieta.
Sí. Y al final 50% de ecuatorianos están alimentándose erróneamente. Sí, porque a veces es más barato comer, paradoxalmente, alimentarse con comida chatarra que no con comida sana. Em, Y tal vez igual las crisis económicas, el desempleo, claro, todo después del... implica que no puedan tener, no sé, proteínas, por ejemplo, en una merienda, en un Exactamente. almuerzo. Pero se puede reemplazar la proteína animal con proteína vegetal, que es muy barata. Y esto la gente no lo sabe en muchos Totalmente. casos. Las lentejas, por ejemplo. Los chochos. Los chochos. Todo lo que es proteína vegetal es muy sana y cuesta casi nada, comparado con la carne, el pollo, o el pescado, otros tipos de proteínas. Hay opciones. Hay opciones, Necesitamos conocer esas opciones. siempre hay opciones y de hecho nosotros siempre proponemos unas recetas muy baratas y muy accesibles a estas madres, a estas familias que puedan nutrirse de manera muy sana, con poco. ¿Cómo puede ayudar el sector privado específicamente? Fíjense que nosotros hemos empezado después de varios años, hemos retomado la alimentación escolar en las escuelas gracias al sector privado ecuatoriano. Cuando el Ecuador es considerado un país de renta medio alta y de hecho no tiene la atención de la ayuda internacional como otros países, claramente. Y cuando yo he llegado aquí he dicho, bueno, entonces serán los ecuatorianos a nutrir los ecuatorianos. Y empecé con la Fundación Favorita. Okay. Me acerqué a ellos, le presenté el proyecto y nos dieron $150,000. Y con estos $150,000 empezamos con 1,100 niños en el Carchi, en una zona, en el GAD de Montúfar, en el norte, en unas escuelitas en el medio de las montañas, muy alejadas, donde hay una situación de pobreza extrema, donde hay tasas de desnutrición crónica infantil muy alta. Zonas rurales, pero rurales. Okay. Y empezamos con estos 1,100 niños. En 2024 tenemos contribuciones por casi $3 millones y al final del año vamos a llegar a 36,000 niños. En tan poco un año. Y esos son todos recursos por la mayoría de empresas ecuatorianas, empresas internacionales. Tenemos a Mastercard, tenemos a los Club de los Leones, Lions Club. Tenemos varias personas y empresas que han creído en nuestro trabajo, en lo que estamos haciendo, y el impacto es evidente, se ve, se nota. Cuando hemos traído donantes en nuestras escuelas, se han dado cuenta de la calidad y del cambio que hemos aportado tanto a los niños, pero también a las familias y al territorio. Porque todas las compras de alimentos nosotros las hacemos a los pequeños productores que están alrededor de estas escuelas. Todo se queda en el territorio, la inversión se queda en el territorio. Entiendo. Están moviendo la economía en estos sectores súper rurales. Absolutamente sí. Entonces el rol del sector privado es unirse, aportar estas iniciativas y beneficiar a más niños, ¿no? Sí, porque estos niños después van a contribuir a las empresas de Ecuador. Van a convertirse en cierto punto en la fuerza laboral de Ecuador. Exactamente. Entiendo. Y qué mejor que tener a los mejores, más preparados y todo. Absolutamente, porque se quedan en la escuela. Es un programa que aumenta la inscripción escolar más del 9%. Y ya lo sé que, por ejemplo, con las últimas noticias hemos visto que la matriculación en la zona costera ha bajado mucho. Yo sé que cuando vamos a empezar, o como hemos visto en la zona de, por ejemplo, Santa Elena o de Manta, acabamos de inaugurar el otro día en Manta, las inscripciones van a aumentar. Aumentan. Porque los padres que no tienen recursos dicen, no, por lo menos tengo mi hijo en seguridad, se educa y come. Es un ahorro para mí para hacer una inversión en la educación de mi hijo. Entonces lo envían y lo matriculan. Este programa está en todas las regiones de Ecuador. En este momento estamos en 5 provincias. Tengo 118 escuelas en las cuales estamos trabajando. Vamos a aumentar
tengo más provincias que quieren implementar este tipo de programa. Totalmente. Y entendiendo todos estos programas que nos cuenta, tengo entendido que ustedes tienen 4 ejes en su plan de acción. No sé si nos puede comentar un poquito de cada uno, en qué consisten. Sí, y cómo se puede unir el sector privado también. Claro, el primer eje es todo lo que es prevención, preparación y respuesta a emergencias, que puede ser desastres naturales, que puede ser desplazamiento de personas. Hemos respondido a las inundaciones de Esmeraldas, por ejemplo, donde hemos implementado 6 albergues con comida. Comedores, o en movilidad humana, donde cada año asistimos a 320.000 personas. El segundo eje es todo lo que es alimentación escolar y nutrición. De esto ya hemos hablado. Es un programa muy lindo, muy visible, donde se puede tocar con mano los resultados. El tercer eje, todo lo que es cambio climático. En este momento estamos trabajando en la frontera con Colombia, a lo largo desde el Pacífico hacia la Amazonas, donde hemos, por ejemplo, reforestado más de 9.000 hectáreas de bosque húmedo y de manglar, y donde damos una asistencia a las familias que viven, por ejemplo, en el manglar, o la población afroecuatoriana y los Awá indígenas, y donde le hemos también trabajado sobre agua potable, acceso a agua potable. Y el cuarto es todo lo que es provisión de servicios. El PMA es la agencia más grande que hay en el mundo, de Naciones Unidas, y es el brazo logístico de la asistencia humanitaria de las Naciones Unidas, y esto nos permite también tener un acceso a los mercados globales, y por eso hacemos compras públicas, logística, para quien lo necesite. Totalmente. Entonces, ustedes no solo trabajan en temas de alimentación, como nos cuentan, hacen planes integrales a la final a nivel nacional. Sí, absolutamente sí. Totalmente. ¿Cuáles son a final de este 2024 sus expectativas para cerrar este año? ¿Cuál es esa meta que ustedes quieren tener? Mi meta, miren, a mí me falta un año para salir de Ecuador. Okay. Mi mandato termina en junio 2025, y yo quiero llegar a más de 100.000 niños alimentados todos los días. Eso es mi primer objetivo. El segundo objetivo es seguramente que el PMA pueda estar presente. Estamos presentes en 19 provincias del Ecuador. Me gustaría llegar a todas las provincias del Ecuador. Okay. Y con nuestros programas, claramente, lo que le mencioné antes. Perfecto. Muchísimas gracias, Mateo. Yo creo que este tema podemos irnos de largo, pero se nos acaba el tiempo, así que le quiero agradecer muchísimo, y ese llamado, ¿no?, al sector privado, a que conozcan más acerca de estas iniciativas y puedan unirse y contribuir con los niños, ¿no?, que es uno de sus principales proyectos. Sí, más personas tenemos, más niños podemos alimentar, y es muy lindo porque se puede ver, y otra vez la inversión se queda en el territorio. Perfecto, muchísimas gracias. A usted. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.